Me alegra mucho poder saludarlos. Hoy tiempo de estudio bíblico. Gracias por sus oraciones, gracias por acompañarnos, gracias por las palabras de ánimo y gracias porque estamos muy seguros que esta palabra llega al corazón de muchas personas, no solamente de creyentes en Dios y en Cristo, sino también a personas que no le conocen y que de alguna manera van cumpliéndose en ellos lo que la palabra de Dios dice, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la confianza en Dios. Pero dentro de ese tema de la confianza en Dios, quiero hablar acerca de los resultados de confiar en el Señor. Y he encontrado un versículo de la Biblia que está en el libro del profeta Jeremías, Jeremías capítulo 17, versículo 7 y versículo 8. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Si usted tiene su Biblia a la mano, si no, nosotros vamos a estarla leyendo y va a aparecer también ahí en su teléfono o en su televisor. Dice la palabra de Dios: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué tremenda palabra, qué bonita palabra. Ustedes saben, como yo, que siempre estamos esperando resultados de todo lo que hacemos. Pues el campesino, el que cultiva la tierra, el que planta la semilla, está esperando que de esa semilla nazca una planta y que luego dé frutos y que él pueda disfrutar de esos frutos. Eso dice la Biblia. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pero está hablando de la consecuencia de la siembra. De hecho, todos estamos esperando un resultado. Y sabemos que todo acto o comportamiento trae consecuencias dependiendo de lo que nosotros hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Si lo que hemos hecho es bueno, traerá resultados buenos. Si lo que hemos hecho es malo, pues lógicamente traerá malos resultados para nosotros, para nuestra vida, para nuestra economía, para nuestra familia, para nuestra salud. Eso es. Pero siempre que creemos y pensamos que actuamos bien, estamos esperando, de hecho, unas consecuencias y unos resultados. Tengo que decir entonces también que la Biblia, la palabra de Dios, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El versículo que hemos leído, los dos versículos, el versículo 7 y versículo 8 de Jeremías 17, trae y da pie para que nosotros veamos estos tres resultados o tres consecuencias de haber o de confiar en Dios. Déjenme leer el versículo 7 del capítulo 17. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Parece que hubiese una redundancia allí, pero observen la calificación que se le da al que confía en Dios. Dice: bendito el varón que confía en Jehová. Bendito. El texto entonces nos dice a nosotros hoy que el que confía en Dios es bendito. ¿Y qué significa la palabra bendito? La palabra bendito significa bienaventurado. La palabra bendito significa alguien que goza de Dios en el cielo. Oiga, qué hermoso eso. Alguien que goza de Dios en el cielo. Es decir, que tiene a Dios y que puede estar seguro que siempre va a ser su proveedor, a ser su sanador, a ser su ayudador, que le da la respuesta a lo que el salmista se pregunta a sí mismo en el Salmo cuando dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él, como un acto reflejo instintivamente, debido a la confianza que tenía en Dios,
Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, la expresión de confianza del salmista frente a lo que él esperaba de Dios. Y no de cualquier Dios, porque a mí me sorprende que él dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, el soberano, el Dios todopoderoso, porque nadie más podría construir los cielos y la tierra sino ese Dios, ese Señor supremo. Bienaventurado también significa afortunado, es decir, que tiene una gran fortuna. La palabra bienaventurado, bendito, significa 1000 veces feliz. Esa es una expresión que originalmente es feliz. Yo pregunto, ¿a quién no le gustaría tener respuestas inmediatas de Dios o ser considerado por Dios como un hijo especial? Me parece a mí que a todos nosotros. De hecho, yo quiero y procuro ser elegido por Dios y agradarle, porque quiero que Dios me tenga en preferencia. No olviden ustedes que Dios siempre está al pendiente de esto. ¿Recuerdan el libro de Job? Como la Biblia dice en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Job que se reunieron todos, se reunió alrededor una cantidad de hombres y dice, había unos convocados a esa reunión y de entre ellos también estaba Satanás. Y el Señor le pregunta a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job que no hay ninguno como él? Varón recto, perfecto, apartado del mal, consagrado a Dios. Observen que yo me atrevo a pensar que Dios habla de Job en ese orgullo divino, en ese contentamiento del Señor por ver el comportamiento, la actitud y la vida de Job y se lo enrostra a Satanás. Y ustedes conocen el resto de la historia. Creo que también ustedes recuerdan la bienaventuranza a la Virgen María. A mí me llama poderosamente la atención la expresión del ángel a María en San Lucas capítulo 1, versículos 26 y 28. Escuchen esto. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Oigan eso, salve tú muy favorecida. Es decir, tienes el favor de Dios. Salve tú muy favorecida. Le dice, bendita eres. Es decir, eres seleccionada entre todas las mujeres del universo para que tu vientre sea el espacio y el lugar donde nacerá el Salvador. Es decir, María, seguramente vista por Dios en el proceso eterno de la redención a través del Señor Jesucristo, es elegida entre todas las mujeres y el ángel, como una expresión, le dice, muy favorecida. Y luego le dice, bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Y saben por qué era eso? Porque María confiaba en Dios, porque su formación había sido confiar y creer. Y aunque ella tenía dudas, en el momento en que el ángel le anuncia, las palabras del ángel y el hecho de que el ángel mismo le exprese, alguien sobrenatural le exprese que es muy favorecida y que es bendita, le está diciendo que goza de ese Dios en el cielo, que es afortunada, que es bienaventurada. Entonces, si bienaventurado significa ser feliz, yo puedo decir entonces que en realidad la felicidad debe ser el fin último de los seres humanos, pero que esa felicidad no es dada por las cosas materiales y superfluas de este mundo, las cosas que perecen, que fenecen, que se acaban, que con el tiempo cambian, que se destruyen ellas mismas por el envejecimiento, por el tiempo, por las circunstancias del medio ambiente.
Eso no genera la felicidad. Por lo que yo estoy leyendo, cuando el profeta Jeremías escribe, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, parece que, como les dije, hubiese una repetición allí, dice, cuya confianza es Jehová. Entonces, eso es bienaventurado. Y ese es un llamado muy interesante, el que Dios nos hace a través de su palabra para aprender a confiar en Dios. Porque la felicidad completa y real es solo el resultado de confiar en Dios. Solo el resultado de confiar en Dios. Lo demás es momentos de placer o momentos de alegría, que a veces no es tan cierta, porque mucha gente vive de apariencias, pero uno no sabe cuál es su dolor interno. Por eso a mí me llama poderosamente la atención esto. Y vamos a ver lo que dice, por ejemplo, el salmista en esta descripción, en el Salmo 112, versículo 12. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Escuchen eso. El que es bendito, su generación será próspera, será bendecida. Porque de hecho de la raíz de un hombre feliz y de una familia feliz, los hijos conviven con esa felicidad y aprenden a caminar y a vivir por ella. ¿Y quién tiene entonces la perfecta felicidad? Sino aquel que confía realmente en Dios. Y terminemos allí con la lectura del Salmo 40, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Escuchen, bienaventurado el hombre que puso su confianza en Dios y no se desvía tras los soberbios y tras el engaño y tras la mentira. Al contrario, mantiene su integridad, tiene claro que las circunstancias de la vida son distintas, pero que su confianza es única, es en Dios, y eso le garantiza la estabilidad que requiere. Por esa razón, nuestro primer asunto, la convocatoria que Dios nos hace es a confiar en Él. La convocatoria que la palabra de Dios nos hace es confiar en Dios, porque en realidad en Él es que encontramos nosotros la verdadera felicidad. Y confiar en Dios es tener a la mano disponible a ese Dios en el cielo. Vamos al segundo asunto. El segundo asunto está ahí mismo, tome su Biblia, en el versículo 8. Jeremías 17, acabamos de estudiar el 7, ahora vamos al 8. Mire lo que dice. El que confía en Jehová será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará o no se secará, ni dejará de dar fruto. Cuando yo leo este versículo de la Biblia, percibo que el texto lo que me quiere decir es que quien confía en Dios tendrá una vida abundante, tendrá una vida reverdecida permanentemente. ¿Qué significa entonces una vida abundante? Significa una vida tranquila, significa una vida placentera, significa una vida llena de confianza y de provisión. Porque esa es la figura que utiliza el escritor. Un árbol que está sembrado a la orilla de un río. Ustedes lo han visto, yo lo he visto muchas veces. Hace poco estuvimos en Codazzi, Cesar, y fuimos una tarde con los que estábamos allí a bañarnos al río. Y aunque el río había descendido porque había hecho mucho calor y todo este tiempo del fenómeno del Niño, cuando fuimos había una corriente de agua no tan grande, frente pues al crecimiento que se da en ese río. Pero lo que sí estaba bien hermoso eran los árboles que estaban a su alrededor. Árboles verdes, troncos fuertes, altos,
que se podía entonces pensar en esto que dice el texto. Será como el árbol plantado junto a las aguas. Dice que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Y eso es lo que es la vida de una persona cuando confía en Dios. El texto, simplemente me acordaba de este texto viendo el árbol, y aunque había mucho calor, es la razón por la que fuimos a bañarnos al río. Había mucho calor. Y aunque se había secado gran parte del río, allí aunque había una corriente de agua, el árbol firme, fuerte y verde. Esa es la comparación que hace el escritor bíblico con respecto a la vida del hombre que confía en Dios. Pero no es menos cierto lo que dice el salmista en el Salmo capítulo 1, que es uno de los salmos quizás más conocidos de la Biblia y que lo sabemos de memoria, pero voy a pedir a Angie que lo lea, el Salmo número 1, del versículo 1 hasta el 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Escuche que volvemos a mencionar la palabra bienaventurado, es decir, feliz, seguro. Dice el texto que da su fruto a su tiempo. ¿Sabe qué significa eso? Cuando se está hablando del tiempo, es decir, no es afectado. Habla de no tener alteraciones de tiempo. Dice que el ciclo de vida están perfectamente regulados. No sé si han probado en un jardín cuando hay un verano, usted tiene que estar alimentando su jardín y sus plantitas allí, sus flores, sus rosas, con agua cuando hay verano. Eso me sucede a mí, que lo hago en mi casa. Cuando está lloviendo no pasa nada. Verdes y crecen, pero cuando hay verano uno va viendo que si no se le pone el agua suficiente, entonces va perdiendo su color. Y eso es lo que está diciendo el Salmo. Los tiempos son perfectos. Si habláramos de los estados del tiempo para el riego de esta planta, pues no tienen alteraciones. Esos ciclos de vida están perfectamente regulados. ¿Qué es lo que está diciendo a nuestra vida? Que nuestra infancia, que nuestra adolescencia, que nuestra juventud, que nuestra edad adulta, que ya nuestra tercera edad, cuando confiamos en Dios, evidencia una vida regulada. Nuestro cuerpo evidencia una vida protegida en la salud. Cada una de las etapas de nuestra vida, cuando confiamos en Dios, se van surtiendo, se van cumpliendo. Pero eso no nos afecta. Por el contrario, lo entendemos como el propósito de Dios y descubrimos en todo ese proceso de tiempo que Dios ha sido fiel y que ha permanecido a nuestro lado siempre. Eso es muy importante. Eso es muy importante. El texto dice que da su fruto a su tiempo, que no es alterado, que al contrario, en la fecha dará el fruto y el resultado que corresponde. El Salmo 112, en el versículo 7 y 8, dice claramente que cuando una persona confía en Dios, y hablando de esta vida abundante, esa persona no tiene temor de malas noticias. Y aclara bien porque su corazón está confiado. Angie lo va a leer. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Oigan eso. ¿Sí ven lo que implica la confianza en Dios? Cuando no conocíamos a Dios, siempre estábamos pensando en qué pasará mañana. Y muchos cristianos se acuestan pensando qué hará el diablo mañana contra mí. El que tiene que pensar es Satanás. Es el que tiene que pensar qué hará este cristiano mañana en contra mía. Pero la confianza en Dios aleja el temor.
La Biblia dice claramente que donde está el amor de Dios, allí no hay temor. Porque el amor a Dios, que es nuestra confianza, echa, aparta, aleja el temor. Entonces, nuestra confianza, nuestra vida abundante, depende de la confianza. Por eso no tenemos temor a malas noticias, porque nuestro corazón está confiado. Y nosotros sabemos que en la adversidad, nosotros sabemos que en la dificultad, que en la necesidad, contamos con Dios. El texto bíblico nos llama bienaventurados. Y déjenme mostrarles allí mismo en Jeremías, en el capítulo que hemos leído, en el 18b, escuchen lo que dice, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá, escuche eso, y no verá cuando viene el calor. Es decir, hay circunstancias en la vida de los que conocemos a Dios que pasan y que las enfrentamos, que en el pasado antes de conocer a Dios nos atribulaban, nos echaban a morir, deseábamos la muerte, deseábamos que todo se acabara. Pero cuando hemos confiado en Dios, estamos tranquilos. Dios tiene el control. Él tiene el control. Y el texto dice literal, no verá cuando viene el calor de la persecución, el calor de la duda, el calor del temor, el calor de lo que dicen de nosotros, de lo que opinan de nosotros, nos tiene sin cuidado, porque nuestra confianza ahora está en Dios. La Biblia dice, los unos confían en carros y los otros confían en los caballos para la guerra. Pero el texto también dice, pero nosotros nos acordaremos, tendremos confianza en nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque el Dios nuestro es el que adiestra. Los hombres adiestran el caballo para la batalla, pero la victoria es del Señor. Téngalo en cuenta hoy que me está escuchando. Puede estar atravesando por una circunstancia muy difícil, muy complicada. Pero si usted ha confiado en Dios, el texto que estamos leyendo dice que no verá cuando viene el calor. En ocasiones esas cosas pasan y después ni cuenta nos hemos dado, porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Ahora, observen algo más. En la parte final del texto del Salmo 1, dice que todo lo que hace prosperará. Ese es el símbolo de una vida abundante. Ese es el símbolo de una vida abundante. Todo lo que hace, dice el versículo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Saben por qué? Porque goza de la bendición del Dios del cielo. Ese Dios le declara bendito en su palabra. Es decir, tiene a Dios cerca. Dios está al cuidado de él porque confía en él. Así de claro. La Biblia dice, no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo, si no confían el uno en el otro. Así de claro es. Cuando aprendes a confiar en Dios, tienes a tu alcance una bodega llena de bendiciones de Dios en tu vida física, en tu vida espiritual, en tu vida material, en tu vida familiar, en tu vida financiera, porque el texto lo está diciendo. Siendo bienaventurado, todo lo que hagas tendrá que prosperar. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que Dios quiere para sus hijos. Dios quiere prosperidad para nosotros. Ya San Juan, cuando escribe la tercera epístola en el versículo 2, escuchen lo que dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Escuchen eso. Ahí incluye todos los aspectos de la vida. Que tengas salud y que prosperes en todas las cosas de la misma manera que prospera tu alma. Eso es demasiado, demasiado importante. Es decir, que haya un crecimiento espiritual generado por tu confianza en Dios, que de la misma manera hará que puedas tener esa vida abundante y que cada aspecto de tu vida, entonces, disfrute de la bendición del Señor. Y déjenme
voy a terminar porque no alcanzo, voy a seguir la próxima semana. En el versículo 8, en la parte C, dice, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cuál es entonces el año de la sequía? El año de la dificultad. ¿Se acuerdan de la pandemia? Muchos en la pandemia renegaron de su fe. Muchos en el tiempo de la pandemia rechazaron a Dios. Muchos se apartaron de Dios y no volvieron a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque su confianza no estaba en Dios. Su confianza estaba en lo que Dios les daba. Entonces, cuando dejaron de tener empleo, comida, cuando no pudieron salir a la calle, desconfiaron de Dios, pero era que no confiaban en Él. El que verdaderamente confía en Dios, el texto literal de Jeremías dice, y en el año de la sequía, en el año de la pandemia, no se cansará. Al contrario, adorará, se acercará. Y dice el texto, ni dejará de dar fruto. ¿Qué quiere decir ese ni dejará de dar fruto? Mantendrá su vida espiritual, mantendrá su integridad, mantendrá su confianza en Dios, porque en Él es que ha confiado. Los bendigo a todos. Me alegra mucho saber que ustedes comparten conmigo este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor nos ayude y que en la confianza en Él nos permita mantener una vida bendecida, bienaventurada y además de esto, una vida abundante. Porque Dios nos ha llamado para tener una vida abundante. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21-004-06-7785. 21-004-06-7785. O en Bancolombia, cuenta de ahorros número 912-0007-0319. 912-0007-0319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.